Este tema que estamos abordando no es algo que tenga que ver con este tiempo, sino que es de tiempos remotos, ¿verdad? Incluso desde antes de que este continente fuese conquistado por los españoles, por los ingleses, por los portugueses, por todos los europeos que cuando se dieron cuenta de que había otras tierras que podían conquistar, estas cosas de las cuales estuvimos hablando la semana pasada ya se estaban desenvolviendo, se estaban llevando a cabo en el viejo continente, allá en Europa, donde el imperio romano antes de Cristo y después de Cristo hizo lo que se le pegó la gana, y después que decayó el imperio político militar, surge nuevamente, pero con otra perspectiva, ya no política y militar, sino religiosa, y que sigue gobernando de esa forma, y que gobernó en la época medieval, en la época de la Inquisición, o que se conoce como Santa Inquisición, ¿verdad? Y que trascendió y llegó hasta México, parte del norte, Centroamérica, Sudamérica. En la época colonial, aquí también en México, estaba prohibido leer la Biblia, estaba estrictamente prohibido profesar otra creencia, otra religión, otra convicción, y cualquiera que era descubierto con esas creencias que para ese entonces eran consideradas herejías, era sentenciado a la hoguera, ser quemado vivo. Estábamos hablando de San Ignacio de Loyola, quién fue este personaje y cómo fue utilizado por Satanás para influir de una manera diabólica dentro del Vaticano y así poder tener poder y manipular las mentes, los conscientes y subconscientes de las personas. Es un tema bastante largo y no lo vamos a poder terminar hoy, pero prometemos que la próxima semana llegaremos al clímax de esto y daremos la conclusión. La semana pasada hablábamos de que Ignacio de Loyola era un soldado del ejército español y fue herido en batalla, y Satanás permitió que así pasase porque en la década de los de 1510 en adelante se había levantado un monje alemán que iba en contra de la religión católico romana, y la gente se empezó a dar cuenta de las mentiras que la Iglesia Católica Romana había profesado durante muchísimo tiempo, y cómo engañaban y de esta manera estafaban también a los incautos. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia o el Nuevo Testamento al alemán, muchos en ese tiempo empezaron a leerla y se dieron cuenta que habían sido engañados por muchísimo tiempo, por muchos años. Bueno, Satanás empezó a ver esto como una amenaza, y entonces empezó a fraguar la forma de cómo levantar a otro personaje que le hiciera contrapeso a la Reforma protestante. Y este hombre fue precisamente Ignacio de Loyola. El tiempo que Ignacio de Loyola estuvo en recuperación, todo ese tiempo lo aprovechó para leer leyendas de los santos católicos. Vean cómo el diablo
lo hizo caer en esa situación para que él tuviese tiempo de leer literatura, ¿verdad? Y poderse empapar de ella y entonces empezar a manipular su corazón, su mente. Él anhelaba realizar grandes proezas. El diablo sembró el pensamiento de ser como San Francisco de Asís. Yo no sé si han oído hablar de esos personajes, ¿verdad? Pero fueron muy famosos en aquel tiempo. Y como Santo Domingo, el padre de la Inquisición. A mí me gustaría, ¿verdad?, que como tarea se pusiesen un poquito a leer libros de historia serios, en donde habla, incluso ya en internet, en sus celulares, ¿verdad?, los que tienen internet móvil, pueden incluso hablar, pedir, ¿verdad?, que el Google les dé esa información y le dicen: ¿qué fue la Santa Inquisición? Y inmediatamente pum, 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 busca y te desglosa toda la información ahí y empiezas a leer para que tú estés un poquito más empapado de qué fue la Santa Inquisición en la época medieval. Una noche el diablo, ¿verdad?, le hizo ver una visión a Ignacio de Loyola. Satanás se le apareció en forma de la Virgen María, cargando al niño Jesús. Esto que estoy diciendo, hermanos, no es un choro mareador, No estoy diciendo algo que a mí, para así como tenerlos, ¿cómo se llama?, a la expectativa y que me pongan atención. No, esto está documentado, ¿cómo se llama?, en libros que hablan de la vida, de la biografía, de la vida biográfica de este hombre. Entonces, Satanás empezó a hacer estas cosas para entonces cautivar la mente y el corazón de este hombre. Y la misma palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Vamos a esa parte de la Biblia para que vean que lo que estamos hablando aquí incluso está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios 11, 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás nunca se va a parecer al ser humano con unos colmillotes, ¿verdad?, acá una nariz puntiaguda, unos cuernos tremendos, ¿cómo se llama?, pintado de rojo, con una cola en forma de flecha y un tridente en la mano. Jamás lo va a hacer. La misma palabra de Dios dice que es un personaje hermoso. Y las personas que han contado experiencias de que Satanás se les ha presentado, siempre lo ven como un Catrín, un personaje bien vestido, muy bien parecido, y con ¿cómo se llama?, una forma, una presentación que cautiva a todo aquel al cual se le presenta. Entonces, él tiene diferentes formas de, ¿cómo se llama?, de manipular las mentes y los corazones de las personas. Y dice aquí la historia, ¿verdad?, escrita por este hombre, que de tanto que él se enajenó en leer esas leyendas, el mismo Satanás empezó a trabajar en su vida, y dice que se le apareció en forma de la Virgen María cargando a un bebé. Le hizo creer, ¿verdad?, que era la Virgen María y el niño Jesús. Jesús nunca se va a prestar a esas cosas, y María, la madre de Jesús, la madre terrena de Jesús, ¿verdad?, mucho menos, porque si ella está en la presencia de Dios, tampoco es la intercesora
simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para que su hijo viniese a nacer al mundo, pero ella no salva. El que salva es Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Entonces, la mente y el corazón de este hombre quedó atrapado desde ese momento. Satanás controló su vida por medio de visiones. Ignacio de Loyola declaró votos de castidad. Vean cómo Satanás lo empezó a manipular. ¿Qué son los votos de castidad? Más adelante lo vamos a explicar. Dice, y todo deseo lascivo. Quiere decir que empezó a abstenerse de tener, digamos, relaciones con mujeres, ¿verdad? Esos son votos de castidad, en la que incluso esa es la forma en cómo las monjas, los sacerdotes, ¿verdad?, hacen ese voto de castidad, en la que se le llama, ¿cómo lo dijimos la semana pasada? Se me va el nombre. El celibato, ¿verdad? El voto de castidad es que no tener mujer, no tener varón. En el caso de los varones, no tener una compañera, una esposa. Y en el caso de las mujeres, no tener un esposo. Entonces comenzó cada noche a autoflagelarse, azotando su cuerpo para pagar por sus culpas. Vean cómo el diablo lo manipulaba, lo engañó y lo hizo creer que de esa forma él podía santificarse y hacer su nombre santo. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si son mentirosos, si son fraudulentos, Dios les hará pagar conforme a sus obras, conforme a sus mentiras. Entonces, doy un dato. Véase también Autobiografía de San Ignacio de Loyola, 1900, página 27-28, dato documentado. Ignacio de Loyola se declaró fiel devoto a María. Pero, o sea, era un, ¿cómo les dicen? Un fiel mariano, ¿verdad? Abandonó la carrera militar, hizo votos de fiel seguidor a María, no a Jesús, dense cuenta, sino a María. O sea, le tergiversó el camino. En vez de ser un fiel seguidor de Cristo, lo hizo un devoto mariano, ¿sí? En el monasterio Benedicto de Montserrat, por un tiempo quiso expiar sus culpas, infringiéndose dolor y penitencia. Y créanme que la penitencia no es arrepentimiento, sino simplemente obras de la carne. Tanto fue su fanatismo que pasaba días enteros de rodillas rezando a la Virgen. Todavía se azotaba 3 veces al día. O sea, no conforme con esto, el diablo le decía, flagélate, y se flagelaba el cuerpo. Incluso, como dato documental, quiero hacer énfasis en algo que ocurría en la época de Benito Juárez, en los tiempos de Benito Juárez aquí en México, cuando Benito Juárez instituyó las leyes de reforma y separó la iglesia del Estado, porque la iglesia influía en el Estado. Él era el que manipulaba, era el que mandaba, era el que determinaba, ¿verdad? Entonces, Benito Juárez separa la religión del Estado y empieza a buscar los conventos de claustro que existían aquí en México, y muchos estaban camuflajeados. ¿Sí saben eso? Muchos conventos estaban camuflajeados, y siempre, por lo regular, junto a una capilla católica, siempre se construía un convento de monjas, de claustro. ¿Por qué de claustro?
La palabra claustro significa estar encerrados de por vida. Una joven que ingresa, y fíjense, no eran señoras, eran puras jovencitas entre 13, 14, 15, 16, 17 años de edad, puras doncellas, ¿verdad? Tenían que entrar vírgenes a los conventos. Entonces, cuenta la historia, y eso yo lo escuché en el convento de Santa Mónica hace muchos años, cuando entré por primera vez y había un guía ahí, que había un pasadizo secreto subterráneo. Ven que junto al convento de Santa Mónica hay una iglesia, y el padre que oficiaba pasaba secretamente por ese túnel e ingresaba al convento para que la gente no se diese cuenta. Pero el convento no tenía forma de convento, sino que tenía la fachada de una casa común, como si fuese de una familia común. Entonces sabían que existía ese convento, pero no sabían en dónde se encontraba. Entonces cuenta la historia, ¿verdad?, que los policías andaban buscando y daban vueltas y caminaban en esas calles, hasta que un día, ¿verdad?, por accidente dejaron la puerta abierta, entró, vio pues una casa. La primera parte se ve como una casa común y corriente, pero después vio pasar al fondo, ¿verdad?, a una monja vestida con los hábitos, y entonces empezaron a investigar. Pero ¿qué era lo que se hacía antes de que descubriesen eso ahí? Los sacerdotes se metían, tenían relaciones sexuales con las monjas, que quiero recordar cómo también las novicias, porque la palabra novicia significa que se casaban con Jesús y ya no podían tener esposo, no se podían casar, y una vez que entraban allí eran totalmente aisladas del mundo exterior. Y bueno, pues los que han entrado ahí están las camas de piedra o camas de palo, ¿verdad?, en las que ellas, haciendo esos actos de penitencia, creían que viviendo de esa forma podían ganarse el cielo. Entonces, la gran mentira, ¿verdad?, que el diablo siempre sembró en los corazones de estas personas, y por lo regular eran jovencitas mexicanas nacidas aquí en México o traídas de el antiguo continente, de España, algunas de Inglaterra, otras de Portugal, y eran ingresadas a esos conventos en el que jamás de los jamases, una vez que entraban ahí, volvían a conocer el mundo exterior. Ahí envejecían, ahí morían. Entonces, en la parte subterránea, hay una parte subterránea, unos escalones secretos que existen por ahí, que ahora ya no lo explican, porque la Iglesia Católica creo que prohibió que se diese esa información, porque no conviene a la Iglesia Católica que sepan esto. Pero en ese entonces, la persona que nos mostraba, el guía, nos llevó a esa parte, y existen unos nichos en las paredes en donde hay incluso osanetas de bebés. Y nos cuenta la persona que nos estaba guiando, y dice: aquí los sacerdotes tenían relaciones sexuales secretas con las monjas, las embarazaban, los niños nacían, los asesinaban y los metían en los nichos. Esa es una parte documental, y no era el único convento, ¿verdad?, con esas características. En España también hay muchos conventos de esa naturaleza, que ahora incluso, no sé si existan todavía conventos de claustro, pero está prohibido por la ley, porque es una forma de esclavitud. Entonces, existen todavía conventos, pero ya no son tantos en el que una persona esté totalmente aislada del mundo exterior. Ahora, el hermano Alberto Rivera, que es el que escribe todas estas cosas, y están documentadas
porque él da incluso las biografías de los libros que están en las catacumbas, en los sótanos, de las bibliotecas secretas del Vaticano, donde dice todo lo que está guardado ahí, todo lo que secretamente no se da a conocer, pero que incluso los documentales de National Geographic y History Channel han dado a conocer, para que la gente tenga un panorama más amplio de qué es la Iglesia de Roma. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Porque estamos conociendo todas estas cosas que a una persona, un filigrés en la capilla, cuando le ofrecen la misa o ¿cómo se llama? El sacerdote les habla, ¿verdad? No les explica, no les habla de la palabra de Dios, no les dice la verdad. Pero aquí nos hemos dado la tarea de explicarle a la iglesia cómo es que trabaja esta, ¿cómo se llama?, religión, ¿verdad? Y que por siglos de siglos ha engañado a la gente. Entonces, al tener visiones de María, según él creía que le hablaba, se flagelaba constantemente, y según él, Jesús le hablaba cuando participaba de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento de la Iglesia Católica Romana que consiste en consagrar el pan y el vino, el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, totalmente tergiversada, totalmente torcida conforme a lo que nos dice la palabra, porque ¿cómo se llama? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante dice: háganlo en memoria mía. Pero ¿qué es lo que hace el sacerdote? Y aquí quiero explicar esto. El sacerdote, cada vez que oficia la misa, ¿verdad?, baja a Jesús de su trono de gloria, lo mete en la galleta o en la hostia o en la oblea, para que el que la va a participar se la coma, y hace que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿verdad?, sea comida. Y la palabra de Dios dice que Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre lo que practica la Iglesia Católica Romana y lo que hace el cuerpo de Cristo? Y dice la palabra de Dios: cada vez que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga por su iglesia. Y dice: coman de este pan y beban de esta copa, porque lo hacen en memorial de lo que yo hice por ustedes. Pero la Iglesia Católica, el Papa, cada vez que oficia la misa y ofrece la Eucaristía, bajan a Cristo una y otra vez, lo convierten en la galleta, o más bien la carne de Cristo, la transforman físicamente, literal, no es simbólico, es literal, para que la persona se la coma. Eso es una blasfemia, eso es una mentira, porque la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 6, 7 y 8, de que Jesucristo ofreció su sacrificio en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Jamás de los jamases se volverá a repetir ese sacrificio, ese acto de amor que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica Romana practican estas aberraciones que precisamente son herejías y que la gente común no sabe porque no les explican las Sagradas Escrituras? Entonces, dense cuenta, hermanos, hermanas, jóvenes que están en este lugar, cómo el diablo siempre ha manipulado las cosas para que la gente viva en ceguera espiritual.
Entonces, la Eucaristía es el sacramento de la Iglesia Católica Romana, que consiste en consagrar el pan y el vino, que según es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y en su distribución entre los fieles. En otras palabras, participar de la hostia o misa, que según el sacerdote, al ofrecerla, llega a ser Jesús literalmente. ¿Sí se dan cuenta de la gravedad del asunto? Y la palabra de Dios dice que Él murió una sola vez. Jamás de los jamases se volverá a repetir ese acto de amor. Estas visiones le dieron a Ignacio de Loyola ideas para un tipo de lavado cerebral. Escuchen por favor. Siempre van a manipular las mentes de las personas. No para bien, sino para mal, para que vivan en ignorancia. Que él pronto llamó ejercicios espirituales. Satanás lo dirigió respecto a cómo controlar las mentes, y sus futuros discípulos, escríbanlo, jesuitas. Discípulos jesuitas. Y aquí es donde ya empezamos a darle forma a este asunto, porque Ignacio de Loyola fue el precursor de los jesuitas. Vamos a ver más adelante quiénes son los jesuitas. Satanás iluminaba la mente, o más bien, no iluminaba, sino maquiavélicamente manipulaba la mente de este hombre, de tal forma que atrajo a un sinfín de seguidores que llegaban a él como polillas alrededor del fuego. Bien dice la palabra de Dios que es más fácil creer a la mentira que a la verdad, porque cuando Martín Lutero empezó a proclamar la Reforma y mostró la luz de la verdad a través de las Sagradas Escrituras, todos lo empezaron a perseguir. Pero cuando surgen mentirosos, gente manipuladora, ¿verdad? Entonces todo mundo le cree. Pronto reunió a cientos y miles de devotos. Véase el documento Ignatius of Loyola and the Early Jesuits por Stewart Rose, 1871, página 86 a la 88. O sea, esto que estamos hablando está documentado en estos libros, y el nombre, ¿cómo se llama? Y las páginas. Todos lo consideraban un héroe de guerra. Las mujeres se sentían atraídas por él. Vean nada más la influencia que provocaba, ¿verdad? Muchos lo consideraban un Don Juan. Sí saben que es un Don Juan, ¿verdad? Un hombre, una persona que le gusta andar de conquistador de las mujeres, porque las mujeres jóvenes querían recibir guía espiritual. Ya nada más como el diablo influye de tal forma. Tenía gran habilidad para controlar las mentes de las masas. De ahí cómo Satanás utilizó a Adolf Hitler, el dirigente alemán, para crear el partido nazi, que llegó a ser el más terrible, el más espantoso, el más maquiavélico, y que los mismos documentos que existen dicen que fue una obra del diablo utilizando a este hombre para hablar, para controlar las mentes. Dice la historia, ¿verdad?, que Adolf Hitler tenía grandes nexos con el Papa en aquel tiempo, y él le gustaba leer muchos libros de meditación. Incluso estaba muy involucrado en la brujería. Veía, por ejemplo, a grandes manipuladores que existieron antes de él. Estudió la forma de cómo hablar, la entonación que debía dar en cada uno de sus discursos, el movimiento de las manos, el énfasis que le tenía que dar,
para cautivar las mentes de las masas y de esa forma ganarse la confianza de miles y miles y cientos de miles de alemanes para hacer lo que hizo. Entonces, de esta forma, el diablo, dice la Biblia, hermanos, que les da poder para manipular a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Aquellas que andan de aquí para allá buscando y no encuentran la verdad, porque la verdad no está en el hombre, la verdad está en Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es que antes cree en mí. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, pronto la Iglesia Católica, fíjense bien, él todavía no formaba parte del clérigo romano, o sea, no tenía nexos con el Papa en aquel tiempo. Por eso la Iglesia la Iglesia Católica Romana se sintió amenazada, porque le llegaron las noticias de cómo este hombre manipulaba a las masas. Se sintió amenazada por él. Lo empezaron a investigar, dieron la orden para arrestarlo, pero nunca lo torturaron, porque incluso los documentos dicen que Satanás mismo lo protegía para sus fines diabólicos. Le pusieron en una celda y recibía visitas. Enfrentó 4 inquisiciones, o sea, 4 juicios, pero en todas fue declarado inocente. Y vean que en aquel tiempo alguien que era sentenciado por la Iglesia Católica Romana no se salvaba, sino que era juzgado injustamente. Se buscaban testigos falsos para acusarlo injustamente y sentenciarlo a la muerte, y a él nunca le pasó nada, pero no porque fuera bueno, sino porque había alguien que estaba trabajando detrás de él para que todo saliese conforme a sus propósitos diabólicos. En todas fue declarado inocente, pero ahora pronto tuvo otra visión. ¿Cuál fue esa visión? O sea, tanto fue su enajenación que el diablo ya lo manipulaba. Entonces, visión tras visión, dice: pero Ignacio terminó sus estudios, fue ordenado sacerdote en 1537. Después siguió la visión más importante de su vida. Vino otra visión. Ignacio llamó a su grupo la Compañía de Jesús, porque constantemente tenía visiones de María y tenía visiones del supuesto Jesús. ¿Qué ocurrió con el rey Saúl cuando fue a consultar a la bruja de Endor? En el libro de Samuel, primera de Samuel, ¿no dice la Biblia que la bruja hizo aparecer un espíritu que se pareciese a Samuel y que hablase con la voz de Samuel? Pero no era Samuel. ¿Ustedes creen que Dios iba a permitir que su siervo viniese a darle información a través de una bruja, cuando Dios había dicho que los que practicasen tales cosas eran dignos de muerte? Entonces, no era Jesús ni María, sino eran espíritus malignos que lo estaban manipulando. Ahora, él le pone la Compañía de Jesús. Vean cómo empieza aquí el juego de palabras, ¿no? Para engañar a las personas, para decir: ay, son seguidores de Jesús, pues yo también quiero ser como ellos. Ahora, ¿verdad?, se les conoce como la orden jesuita. Pero el Papa Pablo III tenía que tomar una decisión. Ya lo habían mandado a llamar, lo habían encarcelado, había pasado por 4 juicios, pero vean aquí la destreza que tuvo para que no fuese
sentenciado por el poder religioso más poderoso en aquel tiempo. Si se le permitiría que este pequeño grupo existiera, ellos se declararían fieles servidores incondicionales del Papa. Esto fue lo que, cuando lo mandaron a llamar, se postra delante del Papa y le dice: Señor, el Santo Padre, dice, nosotros no vamos en contra tuya, sino que estamos a favor de, y nos declaramos fieles seguidores tuyos, y lo que tú nos digas lo haremos. Esto le gusta al Papa, porque nadie que vaya en contra de él lo deja vivir. El Papa los aceptó como la Sociedad de Jesús, y el 17 de septiembre de 1540 los jesuitas se convirtieron en el alma oficial de Roma para destruir a los odiados protestantes. ¿Sobre quién iba la Iglesia Católica de Roma? Sobre los cristianos protestantes, porque eran el contrapeso, eran los que iban en contra de, y eran los que amenazaban con quitarles, según ellos, el poder. Entonces los consideraban una amenaza. El 19 de abril de 1541 eligieron a Ignacio de Loyola como general vitalicio de los jesuitas, o sea, el principal. Este fue el pequeño inicio de una fuerza que tiempo después controlaría a naciones, crearía guerras y dirigiría las finanzas, no nada más de el Vaticano, sino del mundo entero. Y ahí es la relación que tienen estos grupos o estas organizaciones con los Illuminati y los masones. Ese fue el pequeño inicio de una fuerza, ¿ok? Entonces, en 1960 había, fíjense bien, en la década en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1960, a principios de esa década, había 90 universidades jesuitas en 27 países. En Estados Unidos, 28 universidades jesuitas tienen más de 1 millón de graduados. ¿Cuál es el verdadero propósito de la educación jesuita? Ahí es donde ya estamos entrando poco a poco en materia de estudio, para que ustedes sepan cuál es el propósito de crear estos grupos o estas organizaciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación jesuita? Sus escuelas proveen un maestro mentor o un albacea y seleccionan de manera minuciosa a un joven, porque son pura gente joven, ¿sí?, que manipula el pensamiento del estudiante, donde Dios desaparece de su corazón y de su mente y es reemplazado por su piadoso sacerdote. O sea, no es Dios lo más importante lo que les enseñan en estas universidades jesuitas, sino su mentor. Para él es como su Dios. El resultado, un sumiso robot con el cerebro lavado. Con gusto rinde su mente, cuerpo y alma a la única persona en quien piensa que puede confiar, su mentor, o también lo llaman su hermano mayor. Se ganan la confianza
de cada individuo. En realidad, observan al estudiante. Ustedes saben que existe tanta avance de tecnología que incluso no lo van a dar a conocer abiertamente, en que le pongan una cámara, ¿verdad? Allí mostrando, ¿cómo se llama? O observándolo las 24 horas del día. Pero sí cámaras escondidas que ni ellos mismos se dan cuenta, en las cuales los están monitoreando, cuál es su comportamiento, su forma de hablar, su forma de actuar, qué platican entre los jóvenes cuando están en la intimidad, en la que están encerrados en sus recámaras y nadie los oye, aparentemente, pero ellos a través de las cámaras los están observando y están escuchando cada palabra que pronuncian, si hablan a favor o en contra de. Entonces, los observan, los estudian, los están, analizando todo el tiempo para ver si es un jesuita potencial. A los demás los consideran recursos jesuitas. Aquellos que no les ven un potencial, ¿verdad? Porque son muy selectivos, esos los utilizan para otras cosas que solamente sirven para sus fines de ellos. ¿Qué es un recurso jesuita? Es gente a la que pueden usar para lograr los objetivos jesuitas. O sea, si aquel joven no es un jesuita, es una persona, un joven que va a ser un jesuita potencial, bueno, a él lo instruyen para que manipule los pensamientos y el corazón del que sí lo va a hacer. O sea, de una u otra forma a ellos no se les escapa absolutamente nada. Entonces, ya sea que se den cuenta o no, cada jesuita informa a sus superiores y obedecen sin cuestionar absolutamente nada. El director del colegio es su rector. Este a su vez informa a un provincial. ¿Qué es un provincial? Hagan cuenta que son jerarquías. Uno le informa al otro, el otro le informa al que tiene mayor jerarquía, y el jesuita provincial es el jesuita que supervisa una provincia, quien informa al general de los jesuitas, el que dirige la orden. Todo esto lo lleva a cabo con precisión militar. Todo está estrictamente documentado en los tratados jesuitas. Si ustedes quieren realmente investigar, váyanse a los documentales de Wikipedia, investiguen ahí y pónganle ¿quiénes son los jesuitas? Y les va a desplegar todo lo que ustedes quieran saber. La orden jesuita es un ejército sumamente disciplinado. La clave de su disciplina es obediencia absoluta, sin cuestionamientos, sin rebelarse en contra de sus superiores, porque si se rebelen en contra de ellos, las consecuencias para los que se rebelan es la muerte. Cada jesuita es como un cadáver en las manos del general. El hermano Alberto Rivera, yo he leído sus libros, él relata que cuando él fue iniciado para ser un sacerdote jesuita, les hacen hacer un voto de silencio, en el que si ellos lo rompen, inmediatamente son investigados y desaparecidos de sobre la faz de la tierra, sin dejar rastro de ellos. Ahí se dan cuenta ustedes que esto no es nada bueno.
sino gente que manipulan para poder llevar a cabo sus fines diabólicos. Todos los jesuitas respetan y temen al general como a Dios mismo, como si fuera Dios mismo. El último general que ahorita ejerce el poder como sacerdote jesuita es el señor Adolfo Nicolás. Él es el 34º general desde Ignacio de Loyola. Adolfo Nicolás es el hombre más poderoso y peligroso sobre la faz de la tierra. Es considerado como el que ocupa el lugar de Dios. Vean nada más lo terrible de esta situación. Es considerado como un Dios. Nadie puede ir en contra de él, nadie lo puede cuestionar, nadie lo puede poner en entredicho, porque entonces es sentenciado a la muerte. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor, para que descansen un rato de sus lugares y pongan atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Siéntate, por favor, hermano. Aquí en Puebla hay universidades jesuitas. Hace algunos años, y con eso termino esta parte porque la próxima semana vamos a entrar al clímax de todo esto. Hace algunos años atrás, todavía en la década de los 80s, mediados, casi a finales de los 80s, una prima mía, hija de un hermano que está en las Chuapas, familia de mi papá, se llama Guillermo Muñoz, vino a estudiar su hija en una escuela normalista, pero de monjas, no sé si existe todavía, ¿verdad? Aquí por San Pedro, por donde está Plaza San Pedro, no la colonia San Pedro, sino lo que es Plaza San Pedro, ¿verdad? Que es de este lado. Ella, cuando estaba estudiando ahí, nos contaba cómo es que manipulan a los jóvenes. Ella, desde luego, ¿verdad?, que venía de la enseñanza, ¿verdad?, cristiana de sus padres, siempre les llevó la contraria. Pero mi pregunta es, si ella sabía que era una iglesia de, ¿cómo se llama?, sacerdotes jesuitas, ¿por qué se metió a estudiar ahí?, ¿no? Entonces,
Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio va y recibe el daño, ¿no? Bueno, pero ahí terminó sus estudios. Y a los jóvenes, no, porque es una escuela de puras señoritas, ahí no aceptan jóvenes, son puras mujeres. Todos los días a las 5 de la mañana las levantan para que se vayan a postrar delante de la imagen y la adoren. Esa es la manipulación que utilizan, quieras o no. No es de que si quieres, es de ley, es a la fuerza. Entonces son escuelas jesuitas que manipulan tanto a los jóvenes como a las señoritas. Hay una escuela, ¿verdad?, que se me va el nombre ahorita, es el colegio Benavente, el colegio Esparza, la escuela UPAEP, es una universidad, la Ibero, son universidades jesuitas, en donde aparte de la educación que reciben secular, les meten la religión de ley para manipular las mentes de los jóvenes. Y aquí no escogen a una veintena, solamente de todos uno, y es el que tiene el mayor potencial, y a ese lo seleccionan y lo vuelven un fiel seguidor de estos generales, ¿verdad? Para después, si él es el próximo sucesor, le entregan a él el poder. La próxima semana estaremos hablando de qué cosa es lo que ellos hacen una vez que ya lo han constituido como un soldado jesuita, para manipular a las masas, incluso introducirse en las iglesias, haciéndose pasar por cristianos, para destruir las iglesias cristianas. Una vez que entras, la única forma de cómo te pueden dejar en paz es que te maten. De ahí en fuera. Y eso fue, hermanos, lo que ocurrió con el hermano Alberto Rivera. Él vino huyendo de Europa, se refugió en Estados Unidos. Allí Chick Publications, el hermano Jack Chick, empezó a sacar a la luz todas las cosas que él empezó a narrar, documentado, libros que él leyó allá en el Vaticano y dio a conocer. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaba publicando, sacando a la luz todo esto, no lo dejaron en paz hasta que en 1999 lo asesinaron. Pero el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque él aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor.